nuestros diagramas de fases son una observación, son el comportamiento que nosotros observamos de la naturaleza. Por ejemplo, este cambio del agua de hielo a agua y de agua a vapor, cuando nosotros incrementamos la temperatura, es lo que podemos observar. Nosotros tomamos un trozo de hielo que obtuvimos por medios en los que pudimos, es decir, metimos un vaso de agua al refrigerador, lo enfriamos, tomamos la temperatura mediante el mismo instrumento. Nos dimos cuenta que al llegar a los 0 grados comenzó su transformación en agua. Pudimos observar cómo cambiaba la fase sólida a fase líquida. Medíamos la temperatura y podíamos constatar que se tenían 0 grados y que esa temperatura no cambió mientras existió la transformación de hielo en agua. Hubo un flujo de energía térmica, por supuesto, hubo un calentamiento de ese hielo. Y parte de la energía que fluyó, en este caso de los alrededores, hacia mi agua, que se encontraba en estado sólido, sirvió para incrementar la temperatura del agua. Pero también una parte de esa energía térmica se utilizó para cambiar la posición y la movilidad de los átomos y moléculas del agua, que pasaron de estar en un punto fijo vibrando a estar moviéndose libremente sin desligarse una de otras, que es lo que conocemos como el estado de agregación líquido. Parte de la energía térmica que se transfirió del medio ambiente hacia el agua se utilizó para lograr esa transformación. Y entonces esa energía térmica que se utilizó para lograr esa transformación no contribuyó al calentamiento del agua mientras ocurría esa transformación. Todo eso lo sabemos porque estuvimos haciendo una observación con el instrumento, estuvimos tomando la temperatura y observando la transformación al mismo tiempo. Es decir, los diagramas de fases se construyen de manera empírica a través de la experimentación. Y esa observación se plasma en nuestros principios termodinámicos y encuentra su expresión, por ejemplo, en la regla de las fases de Gibbs. ¿Ok? Esto que les acabo de describir, esta observación del hielo transformándose en agua y el seguimiento de la temperatura, que es una medición indirecta del flujo de energía, se lleva a cabo o mediante esta gráfica. El seguimiento se conoce como curva de enfriamiento. Lo que les acabo de describir es esta evolución térmica del material, simplemente que en este caso se llevó a cabo del estado de agregación líquido al estado de agregación sólido. Esta es una curva de enfriamiento. La transformación del hielo en agua es una fusión y necesitaría yo una curva de calentamiento. ¿Sale? Observamos aquí en mi curva de enfriamiento que en el eje de las Y se encuentra la temperatura, en el eje de las X se encuentra el tiempo. Partimos de una temperatura alta, conforme transcurre el tiempo disminuye la temperatura. El primer tramo que observamos, esta primera línea inclinada, corresponde al enfriamiento del agua. Hablamos, esta curva de enfriamiento es característica de una transformación de una sustancia pura. En este caso la transformación es de fusión de un sólido a un líquido. Perdón, no, en este caso es al revés. En este caso una curva de enfriamiento es de un líquido en un sólido. Estamos hablando, por ejemplo, del agua que estamos enfriando dentro del refrigerador y por eso la temperatura baja. ¿Ok? Entonces, esta sustancia pura tengo yo que es agua, la meto al refrigerador, comienza a bajar la temperatura conforme transcurre el tiempo y llega a la temperatura
de transformación, es decir, a la temperatura de solidificación. Para el agua a una atmósfera de presión es 0 grados Celsius. Cuando llega a esta temperatura, comienza a ocurrir la transformación. Yo veo que el agua, que es líquida, se transforma en sólido. Es fácil de apreciar ese cambio. Y sigo midiendo la temperatura mientras progresa la solidificación, que ya habíamos descrito el periodo anterior. ¿Cómo es que ocurre? Es decir, aquí comienza la nucleación y el crecimiento. En este caso, como no existe el fenómeno de subenfriamiento, tenemos una nucleación heterogénea extensa y no cambia la temperatura durante toda la transformación. Esta es una curva de enfriamiento de una sustancia pura sin subenfriamiento, ¿se acuerdan? Posteriormente, una vez que termina la transformación y ya tenemos toda el agua transformada en hielo, si nosotros nos sacamos el vaso del refrigerador, sigue descendiendo la temperatura. Una vez que está formado el hielo, ese hielo comienza a bajar su temperatura de 0 grados a -1, a -2, a -3, a lo que esté puesta la temperatura del refrigerador. Esta curva de enfriamiento sirvió para marcar en mi diagrama de fases este punto de transformación. El punto de transformación del hielo a agua a una presión constante. ¿Cómo hago para obtener el resto de la línea? Bueno, tengo que modificar la presión del sistema, volver a hacer la misma observación a diferente presión, volver a trazar esos dos puntos, porque esta observación se hace también para la ebullición, y unir todos los puntos de solidificación a diferentes presiones, unir todos los puntos de evaporación a diferentes presiones, y entonces tendré estas dos líneas. Esta línea de acá es un poquito más difícil de obtener, pero es el mismo principio. Yo sigo disminuyendo la presión, sigo disminuyendo la temperatura y puedo observar el momento en el que ocurre. El momento en el que ocurre me refiero a temperatura y presión, ¿sale? El momento en el que ocurre esta transformación, a qué temperatura, para qué presión fija que yo estoy utilizando, y puedo obtener esta línea. Es el resultado de muchas curvas de enfriamiento, este diagrama de fases para una sustancia pura, en este caso el agua. ¿Ok? Así es como podemos fabricar un diagrama de fases, en este caso de una sustancia pura, en donde varían presión y temperatura. Esta curva de enfriamiento que ya conocíamos, básicamente sirve para marcar ese punto. Esta es la curva de enfriamiento de una sustancia pura. Observemos este diagrama, por ejemplo. Este diagrama es exactamente el mismo tipo de diagrama, pero ahora estamos hablando de otra sustancia. En este caso no es un compuesto químico como lo es el agua. El agua es 2 hidrógenos, 1 oxígeno, H2O, un compuesto químico. Y este que estamos observando aquí es el mismo diagrama de fases, pero en este caso la sustancia es hierro, un elemento químico puro. ¿Cómo varía? ¿Cómo cambia el hierro cuando yo cambio temperatura y presión? Así, básicamente. Este es el mismo diagrama, simplemente se encuentra en otra orientación. Aquí podemos observar que en el eje de las X pusieron la presión y en el eje de las Y pusieron la temperatura, cuando en mi diagrama del agua es al revés, presión, temperatura. Así pues, este diagrama simplemente se encuentra girado. Podemos observar que existen diferentes transformaciones del hierro. Si yo escojo una una presión de una atmósfera, que es este punto, a una presión de una atmósfera, vean el cursor en donde estoy colocando el cursor en la presentación, en la lámina, a una atmósfera de presión, yo tengo la temperatura de ebullición del hierro, aquí arriba, donde se transforma de líquido a vapor. Por aquí está la temperatura de ebullición, ni siquiera me la marca porque es una temperatura muy elevada.
Y también tengo la temperatura de transformación del líquido en sólido, es decir, la temperatura de solidificación del hierro puro. ¿Sale? En este caso 1538 grados a una atmósfera de presión es la temperatura de solidificación del hierro puro. Observamos algo curioso. En este diagrama hay todavía otras zonas marcadas. En el caso del agua solamente teníamos 3 zonas: cuando el agua es sólida, cuando el agua es líquida y cuando el agua es gas o vapor. ¿Sale? 3 zonas, 3 estados de agregación. Cada una de estas zonas me describe a una fase, ¿sí? El hielo, que es una fase, aquí nada más hay agua sólida. Después la línea que me marca el equilibrio entre las dos fases. En esta línea, en estos puntos, yo tengo 2 fases al mismo tiempo, sólido y líquido. Aumenta la temperatura y ya nada más tengo una fase que es líquida. Sigue aumentando la temperatura y vuelvo a tener un punto de equilibrio en donde existen agua, que es decir, líquida, fase líquida y fase vapor, en este punto hasta que termina la transformación, y después todo es fase vapor. Solo hay 3 regiones correspondientes a 3 estados de agregación y 3 fases distintas en el agua. Muy bien. Pero ¿qué ocurre con el hierro? El hierro tiene una zona vapor, 2 zonas líquido, 3 zonas. Aquí tiene, esta es una zona marcada como delta, una zona marcada como gamma, es todo este pedazo del diagrama, gamma, y luego una zona marcada como alfa. El hierro tiene 3 transformaciones de estructura cristalina. Delta es el hierro sólido con estructura cúbica centrada en las caras. Después viene, es cúbica centrada en el cuerpo. Después viene delta, que es cúbica centrada en las caras. Y posteriormente alfa, que es nuevamente cúbica centrada en el cuerpo. De tal manera que el hierro tiene 1, 2, 3, 4, 5 zonas en su diagrama de fases. Y son 5 fases distintas. De estas 5 fases, 2 se encuentran en estado de agregación distinto al sólido. Una es vapor, otra es líquido. Y tengo 3 fases distintas en estado de agregación sólido. Son diferentes porque una tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, otra es cúbica centrada en las caras y de nuevo cúbica centrada en el cuerpo. Son distintas y las puedo diferenciar no tan fácilmente a simple vista porque son 3 sólidos metálicos, pero cambian sus propiedades mecánicas, sus propiedades físicas, por ejemplo la magnética, y cambian sus propiedades químicas también. Este diagrama requiere observaciones. Igual se construye con curvas de enfriamiento correspondientes cada una de ellas a una transformación, pero las observaciones de las distintas fases y la determinación de qué es cada una de las fases requiere observaciones más detalladas. Por ejemplo, para distinguir que son diferentes estructuras cristalinas, tenemos que hacer un estudio de rayos X. De otra manera no pudimos habernos dado cuenta. Supimos mediante la curva de enfriamiento que existía una transformación, pero no teníamos idea de qué transformación era hasta que hicimos la prueba de difracción de rayos X, en donde pudimos observar que se trataba de una transformación de su estructura cristalina. ¿Ok? Esto es todavía una sustancia pura, pero con otro tipo de sustancia, por ejemplo el hierro. Ya aquí la novedad que encontramos es que para este mismo diagrama de fases unario,
es decir, de una sola sustancia, existen más de 3 zonas que son distintos a los estados de agregación. Es decir, existen más de 3 fases. En este diagrama existen 5 fases. Y estados de agregación solamente hay 3. Por lo tanto, hay 3 fases distintas en estado de agregación sólido, que como ya mencionamos no son tan fáciles de distinguir. Sabemos que ocurre la transformación, hay que hacer observaciones específicas para poder distinguir cada una de las fases. Ok, entonces, recapitulando, estamos tratando de explicar mediante los diagramas de fase cómo es que se transforman las sustancias cuando yo cambio temperatura, presión, composición química, básicamente, en el estado sólido, que es el que nos interesa a nosotros como ingenieros, aunque no es el único. También de repente la hidráulica y la neumática nos hacen considerar los estados de agregación líquido y gaseoso, pero en ingeniería mecánica es más objeto de estudio el estado sólido, la interacción de los sólidos con las fuerzas que les aplicamos es básicamente el objeto de estudio de la mecánica. Entonces, nos interesa a nosotros de especial manera las transformaciones que ocurren en la materia en estado sólido. Y sabemos que las propiedades mecánicas van en función de estas transformaciones de fase en estado sólido. Lo que estamos tratando de hacer es utilizar los diagramas de fase para explicar estas transformaciones, para explicar los cambios que sufren las propiedades de los materiales con los diferentes procesamientos o métodos de manufactura de piezas y materiales. ¿Sí? Ese es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Utilizar los diagramas de fase como herramientas de procesamiento que nos expliquen el porqué de las propiedades finales de un material. ¿Ok? No hemos tocado el caso de materiales ampliamente utilizados en la ingeniería, puesto que las sustancias puras son muy poco utilizadas en la vida real, no digamos en la ingeniería. En la ingeniería los metales que utilizamos son básicamente mezclas de distintos metales. Es lo que estamos tratando de describir. Cuando yo mezclo dos metales, por cualquier vía que yo procese ese material, voy a terminar obteniendo una microestructura específica. Y los diagramas de fase me van a decir qué puedo yo esperar de esa microestructura, cómo puedo cambiar esa microestructura para cambiar las propiedades mecánicas de ese material. ¿Ok? Bueno, pero eso es todavía lo que esperamos lograr, ¿sí? Todavía no tenemos el panorama completo. Eso es lo que estamos intentando, obtener un panorama más completo de los diagramas de fase. Hasta ahorita nuestros diagramas que hemos analizado son para una sustancia pura, y entonces el siguiente paso es preguntarnos qué ocurre cuando yo mezclo dos sustancias. Cuando yo mezclo dos sustancias, yo tengo dos opciones. Que ocurra simplemente una combinación física o que ocurra una combinación química de los mismos. Si la sustancia 1 y la sustancia 2 no dan lugar a la hora de que las mezclamos a una reacción química, simplemente se mezclan de manera física de la misma forma en que se mezclan, por ejemplo, el agua y la sal. Yo tengo básicamente una mezcla. Esta mezcla puede ser de dos formas. Aquí en esta diapositiva podemos observar que dice sustancia 1 más sustancia 2, y aquí está la palabra solución. En realidad ahí debería de decir mezcla. A la hora que mezclamos la sustancia 1 y la sustancia 2, existen dos posibilidades: que la mezcla de la sustancia 1 y la sustancia 2 sea heterogénea,
es decir, que posea dos o más fases, o que la mezcla de la sustancia 1 y la sustancia 2 sea homogénea, es decir, que forme una solución. Ok, corregimos la lámina y ahora ya podemos observar que dice sustancia 1 más sustancia 2, si no interactúan para dar lugar a una reacción química, sino únicamente se mezclan de manera física, yo puedo obtener dos resultados, que sea heterogénea, en cuyo caso le llamo mezcla, porque existen dos o más fases, o el resultado puede ser homogéneo, en cuyo caso le llamo solución y se caracteriza por tener una sola fase. ¿Sí? Estas dos posibilidades pues me dan lugar a la microestructura. Cuando yo tengo una sustancia 1 como el hierro y una sustancia 2 como el carbono, que a la hora de mezclarlas me dan dos fases, yo tengo un sistema que desarrolla una microestructura de dos fases. Si yo tuviera, por ejemplo, una sustancia 1 como el cobre y una sustancia 2 como el níquel, que a la hora de combinarlas me da una mezcla homogénea, estoy hablando de una solución. Recordemos que lo que me interesa a mí es el resultado a temperatura ambiente, a la temperatura en la cual el sistema es sólido, porque recordemos que estoy analizando sistemas mecánicos en estado sólido. Sale interacción de fuerzas con los sólidos. Esta característica es propia de cada par de sustancias. Cada que yo mezcle dos sustancias, hierro y carbono, silicio y aluminio, cobre y níquel, voy a obtener una de estas dos posibilidades, que se desarrollen dos fases o que se desarrolle una sola fase. Y eso da lugar a distintas propiedades mecánicas, como vamos a ver en las siguientes clases. Una microestructura heterogénea con dos fases tiene distintas propiedades mecánicas y características que una solución sólida homogénea o sistema de aleación de una sola fase. ¿Ok? Todo esto apenas es la introducción, apenas estamos hablando de cómo es que va a ocurrir el desarrollo de la microestructura. Para la siguiente clase deben ustedes de estudiar, o les encargo que estudien, las reglas de Hume-Rothery, que precisamente son las que se determinaron, influyen en la obtención de un sistema de una sola fase. Es decir, si yo quiero obtener una mezcla homogénea en donde se mezclen el metal A y el metal B y me den una sola fase, yo tengo que cumplir con las reglas de Hume-Rothery. Esta es una observación que se hizo el siglo pasado. Este señor Hume-Rothery determinó que todos aquellos sistemas en los cuales se desarrollaba una sola fase en estado sólido cumplían con estas características. ¿Ok? Los metales deben de tener similar electronegatividad, similar radio iónico, similar estructura cristalina y similar valencia. Y entonces podía yo tener un sistema homogéneo. Cuando yo de antemano comparaba estas propiedades de dos metales distintos y resultaban ser muy diferentes, yo sabía que tenía altas probabilidades de obtener una microestructura de dos o más fases, en donde incluso se presentasen reacciones químicas. Así es, cuando yo mezclo dos metales pueden presentarse incluso reacciones químicas. Se forman compuestos químicos entre dos metales, por cierto llamados intermetálicos. Ok, para la siguiente clase entonces estudiar las reglas de Hume-Rothery, que van a dar lugar a estos sistemas en donde solamente existe una fase en estado sólido, también existe una sola fase en estado líquido, y dan lugar a unos diagramas de fase conocidos como isomorfos. Pero estos diagramas de fase ya son binarios, es decir, poseen dos componentes. Ya no es una sustancia pura, sino es un metal A y un metal B,
que a la hora de mezclarlos me van a dar lugar a una fase líquida. Posteriormente, con el enfriamiento, obtendré un sólido, y cuando la transformación se termine no voy a poder distinguir fases a nivel microscópico, es decir, va a ser una mezcla homogénea a nivel microscópico, y tendré unas propiedades mecánicas características de este sistema homogéneo. Este diagrama de fases, que llamamos isomorfo, es el primer diagrama de fases binario que vamos a estudiar. Les encargo entonces para la siguiente clase el estudio de estas reglas de Hume-Rothery. Las analizaremos detenidamente en la siguiente clase para ver cómo se construyen los diagramas de fases isomorfos. Hablaremos de la microestructura y las propiedades mecánicas. Posteriormente veremos el caso cuando ocurre la reacción química entre el metal A y el metal B, y veremos los diagramas eutécticos con solubilidad sólida y sin solubilidad sólida. El eutéctico es la reacción que se desarrolla entre el metal A y el metal B cuando no existe compatibilidad de las reglas de Hume-Rothery, o la compatibilidad establecida mediante las reglas de Hume-Rothery. Y eso es todo. Aquí están las referencias. Se ha dejado planteado el tema. Tenemos labor de investigación que hacer. Recuerden que es parte de su tarea el investigar los términos, que deben de leer ustedes estos temas nuevamente en los libros, y si acaso después de la lectura y la investigación y el repaso de la presentación no quedan claros la totalidad de los temas, pues entonces pueden ustedes recurrir a las herramientas de Hangouts, de correo electrónico o de los mensajes privados en Classroom para establecer sus dudas. Obviamente yo prefiero que me pregunten a través de Hangouts porque la interacción es inmediata y yo me doy cuenta en el momento en el que ustedes me hacen la pregunta. ¿Ok? Bueno, entonces pues eso ha sido esta clase para nosotros, nuestra primer clase de el tercer periodo, correspondiente a los diagramas de fase, y continuaremos con este estudio hasta poder plantear nuestros diagramas de fase binarios. Estudiaremos casos particulares de importancia para nosotros, como es el diagrama de fases hierro-carbono, que es el que describe la aleación, el sistema de aleación de los aceros simples. Discutiremos el efecto de la microestructura en las propiedades mecánicas y tendremos completo nuestro tercer periodo. ¿Ok? Muy bien, entonces hagan su tarea, lean sus temas y nos estaremos viendo y escuchando en la siguiente clase.